Y todo se debe a que los o el vaso sanguíneo presenta un proceso. En esta clasificación tenemos como número 1 o en el inciso número 1 a la poliarteritis nodosa. Se le llama nodosa porque al corte histológico lo que se ve son nodos, por eso se llama nodosa, ¿ok? Y como ustedes pueden ver, pues afecta a muchas arterias. Entonces esta poliarteritis nodosa puede presentarse en cualquier sitio. Sin embargo, de los sitios más afectados por la poliarteritis nodosa es el riñón, es el intestino y la piel, ¿ok? Aunque puede presentarse en otros sitios, como les acabo de mencionar. Entonces, si afecta al riñón, pues las manifestaciones van a ser renales. Entonces, ahí puede haber hematuria, puede haber fiebre. El dato muy común a todas las vasculitis, o el dato clínico más común a todas las vasculitis, es la fiebre, ¿ok? Sea cual sea y se presente o afecte el vaso que sea, el dato predominante de todas las vasculitis va a ser la fiebre, ¿ok? Entonces, muchas personas pueden tener fiebre, y como hablábamos que sucede en la artritis idiopática juvenil sistémica, igual aquí puede haber pacientes que estén siendo catalogados por mucho tiempo como portadores de enfermedades infecciosas crónicas o investigándoles neoplasias, etcétera, hasta que se concluye que tu cuadro puede deberse a una vasculitis. Entonces, esta poliarteritis nodosa puede afectar el riñón, puede afectar el intestino. A nivel abdominal, lo que va a provocar es dolor abdominal más la fiebre. Puede haber hemorragia del tubo digestivo, ¿ok? Y así, si se presenta en la piel, pues las lesiones van a ser lesiones cutáneas, características como, por ejemplo, equimosis, petequias y dolor en los miembros inferiores, que es donde más frecuentemente se presenta a nivel de la piel. Esta poliarteritis nodosa puede estar asociada o no a infección por virus de la hepatitis B. ¿Qué importancia tiene el definir si está asociada la poliarteritis nodosa a infección por virus de la hepatitis B o no? Pregunta para ustedes. ¿Sí me escucharon? Sí, Doc, ¿a que pueda afectar al hígado? Bueno, sí, sí puede ser, pero ¿qué representa el que yo identifique que sí hay infección por virus de hepatitis B? ¿De qué me sirve? ¿O para qué me va a servir a mí que yo tenga una prueba positiva en ese paciente que tiene poliarteritis nodosa, que además está infectado por virus de la hepatitis B? ¿Que se considere el virus de la hepatitis B como un desencadenante de la enfermedad? Sí, 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 pero además de eso, ¿qué? Porque podría afectar otros órganos, como por ejemplo el riñón. No, hay que dar tratamiento para la infección por virus de hepatitis B. Si se demuestra que está infectado por virus de hepatitis B, hay que dar tratamiento para eso. En cambio, no está, si no hay asociación, pues no hay por qué dar tratamiento para la infección por hepatitis B. Hay que tratar la poliarteritis nodosa o la vasculitis. ¿Ok? En el inciso 2 tenemos a la granulomatosis alérgica, cuyo ejemplo más característico de esta granulomatosis alérgica es la vasculitis de Churg-Strauss, también llamada poliarteritis nodosa con compromiso pulmonar. ¿Ok? Entonces, como su nombre lo indica aquí, esta vasculitis va a tener manifestaciones pulmonares. Y dentro de sus manifestaciones pulmonares, otra vez, pues, está la fiebre, presenta tos,
puede tener hemoptisis, ¿sí? Y con este cuadro clínico, lo primero que se sospecha, al menos en nuestro medio, pues es una infección como por ejemplo por tuberculosis, ¿ok? Y entonces, ya les decía hace un par de minutos, muchos pacientes están catalogados, e inclusive pueden hasta recibir tratamiento para procesos infecciosos, creyendo que ese síndrome febril que se debe a una vasculitis, pues puede ser o podría ser por una infección, ¿ok? Entonces, estos pacientes, al corte histológico, los vasos sanguíneos a nivel pulmonar, se va a demostrar la presencia de granulomas, por eso se llama granulomatosis, ¿sí? Y se llama alérgica porque se exacerba el cuadro cuando se exponen a alergenos, ¿ok? Pero las manifestaciones clínicas, como lo acabo de decir, son básicamente pulmonares en esta vasculitis de Churg-Strauss. En el inciso 3 tenemos a la angeitis por hipersensibilidad, como su nombre lo indica. Esta vasculitis se debe a un estado de hipersensibilidad del paciente. Y ahí tenemos varios ejemplos. Ahí tenemos a la enfermedad de Sur, a la púrpura de Henoch, a la crioglobulinemia mixta, a las angeitis asociadas a tumores malignos, a la vasculitis hipocomplementémica. De las que llama más la atención de estas angeitis por hipersensibilidad está la púrpura de Henoch. Esta púrpura de Henoch es una vasculitis que afecta principalmente a niños y adolescentes, ¿sí? Y se presenta básicamente a nivel abdominal o intestinal, a nivel renal y en los miembros inferiores, ¿sí? Si afecta ¿cómo se llama? El riñón, pues sus manifestaciones van a ser renales. Otra vez, fiebre, hematuria. Si afecta abdomen, intestino, dolor abdominal, puede haber hemorragia del tubo digestivo, ¿ok? Y también fiebre. Y a nivel de los miembros inferiores, la púrpura de Henoch es una lesión purpúrica que se puede palpar. Es un ejemplo muy claro de una púrpura que se palpa. Por eso también a la púrpura de Henoch se le llama púrpura palpable, porque ustedes pueden tocar las lesiones vasculíticas en los miembros inferiores, ¿ok? La crioglobulinemia mixta se debe a un incremento de las crioglobulinas. ¿Qué son las crioglobulinas? Pregunta para ustedes. ¿Son anticuerpos, doctor? No. ¿Qué son? Recuerden que nosotros tenemos crioglobulinas normalmente, ¿ok? Son proteínas que cuando se incrementan, cuando aumentan, pueden precipitarse en la pared de los vasos sanguíneos, principalmente en los vasos sanguíneos que tienen las más bajas temperaturas. ¿Y cuáles son los vasos sanguíneos que tenemos nosotros que tienen las más bajas temperaturas? Pregunta para ustedes. ¿La de las extremidades? Sí, las zonas más distales, ¿sí? Es decir, los dedos, la punta de los dedos, la punta de los dedos de los pies, la nariz, los labios, las orejas, ¿ok? Y entonces estas proteínas, por eso se llaman crio, porque precipitan en sitios de bajas temperaturas. Entonces, al precipitarse, obstruyen los vasos sanguíneos y provocan lesiones isquémicas, distantes a los sitios donde se han precipitado estas crioglobulinas. Por lo tanto, un paciente que desarrolla crioglobulinemia es un paciente que va a tener lesiones necróticas en estas zonas distales que les acabo de mencionar. Y este trastorno, al igual que como decíamos de la poliarteritis nodosa, puede estar asociado también
a infección por virus de la hepatitis B. La importancia, les repito, radica en que si demostramos que hay infección por virus de la hepatitis B, aparte de tratar la crioglobulinemia, debemos de tratar también la infección por virus de la hepatitis B. ¿Ok? Dentro de estas angeitis por hipersensibilidad también tenemos a las vasculitis que se asocian a tumores malignos. Como ustedes pueden imaginarse, pues este es un trastorno que prácticamente nosotros no lo vemos, porque son pacientes con neoplasias, con cánceres, que desarrollan vasculitis dentro de su espectro clínico del cáncer. ¿Ok? Y por último tenemos a las vasculitis por hipocomplementemia o vasculitis hipocomplementémica. Aquí, de igual manera, el término o la definición está diciendo que hay disminución de cifras del complemento. Estos pacientes pueden tener cifras bajas de complemento y poder desarrollar fenómenos vasculíticos. Esto no es muy común. De estas, lo que más destaca es la púrpura de Henoch y la crioglobulinemia mixta. En este mismo apartado de las vasculitis, tenemos a la arteritis granulomatosa. También aquí, al corte histológico, se va a observar granulomas en el vaso sanguíneo, en este caso las arterias. De ellos tenemos varios ejemplos. En nuestro medio, es decir, en México, más o menos estos trastornos granulomatosos son frecuentes, porque tenemos una base genética que proviene de la rata. Y hay algunas de estas granulomatosis o de estas arteritis que son muy frecuentes o más frecuentes en pacientes de raza asiática. En primer lugar tenemos a la granulomatosis de Wegener. Esta granulomatosis afecta el tracto respiratorio superior, ¿ok? Hay un proceso vasculítico a nivel desde de la nariz hasta los pulmones. Todo el tracto respiratorio se puede ver afectado. Por lo tanto, las manifestaciones van a ser a este nivel. Hay pacientes que nada más tienen afectada, por ejemplo, la nariz, y entonces son pacientes como si tuvieran gripa crónica. Son pacientes que todo tiempo tienen obstrucción nasal, tienen escurrimiento nasal, no pueden respirar correctamente. Entonces son pacientes que creen que tienen un trastorno infeccioso de las vías respiratorias superiores. Y pueden estar constantemente con el otorrino o con algún otro médico que se dedique a esto del tracto respiratorio nasofaringeo. Muchos pacientes son catalogados como portadores de sinusitis, ¿sí? Y les dan tratamientos y a veces mejoran, y a veces pueden ir meses y meses con este trastorno, ¿ok? Y cuando al final la vasculitis o la granulomatosis de Wegener va evolucionando, se van afectando más al fondo la vía respiratoria, y entonces los pacientes ya empiezan a tener tos, ya empiezan a tener dificultad respiratoria, el paciente puede tener hemoptisis, y es cuando ya el diagnóstico va a cambiar. Ya el médico que ha estado tratando al paciente dice, no, caray, aquí hay algo que ya no checa. Esto ya no es una gripa, esto ya no es una sinusitis, esto es ya algo diferente. Y es cuando empiezan a ahondar en el diagnóstico y por alguna circunstancia se toma una biopsia de alguno de los sitios que están presentando los síntomas o las manifestaciones, y el patólogo nos puede entonces reportar que el paciente tiene una granulomatosis, es decir, una vasculitis o arteritis granulomatosa. Y con el tratamiento que se les da, con eso el paciente mejora espectacularmente. Desafortunadamente, hay algunos pacientes que evolucionan más allá del tracto respiratorio superior y se van complicando cada vez más, inclusive pueden estar en riesgo hasta su vida, ¿ok? Cuando no se hace un diagnóstico oportuno. En el inciso B tenemos a la arteritis de células gigantes, también llamada arteritis de la temporal. Se llama arteritis de células gigantes porque aquí al corte histológico
lo que predomina es la infiltración por células gigantes, ¿ok? Y se le llama arteritis temporal. ¿Por qué? Pregunta para ustedes. ¿Por qué se le llamará? Ya les dije por qué se llama arteritis de células gigantes. Ahora, ¿por qué también se le llama a este trastorno arteritis temporal? ¿Nadie? Se resuelve sola. ¿Alguien más? Puede ser porque así se llama una arteria que tenemos en la cabeza y puede ser la afectada. La arteria Así temporal. es, porque la arteria que se afecta es la arteria temporal. Se los dije hace unos minutos. Arteritis de la temporal, les dije. ¿Ok? Ahora, nuevamente otra pregunta para ustedes. Si lo que se afecta es la arteria temporal, ¿cuál será su manifestación clínica principal? ¿No sería el dolor de cabeza, doctor? Exactamente. Estos o estas pacientes lo que tienen es cefalea. Son pacientes que tienen fiebre y tienen cefalea. Peculiarmente o característicamente esta arteritis de células gigantes afecta a personas ancianas. Es poco probable que un joven tenga una arteritis de la temporal. Es mucho más común esto en personas ancianas. Y se ha visto que predomina más en personas de raza blanca, sin que eso quiera decir que no se presente esta vasculitis en personas de otros grupos raciales. Se puede presentar en mestizos como nosotros, o en negros, o en asiáticos, pero es mucho más común en personas de raza blanca, ¿ok? Entonces son ancianos o ancianas que tienen fiebre y tienen cefalea, ¿ok? Otra vez, puede ser confundido con otros trastornos. Y lo más importante de esto es que, bueno, no lo más importante, sino algo importante de esto, es que por la irrigación que tiene la arteria temporal, estos pacientes también pueden tener manifestaciones oftalmológicas, ¿ok? Y entonces este paciente puede tener pérdida de la visión de manera súbita, ¿ok? Entonces, si tienen un paciente anciano que tiene dolor de cabeza, que tiene fiebre y de repente le dice, oiga, no veo de uno de los ojos. Generalmente es de un solo lado la arteritis de la temporal, ¿ok? Entonces, de repente perdí la vista del ojo derecho, ¿sí? Tiene una maurosis que debe de ser diagnosticada de inmediato, porque esa pérdida de la visión puede ser definitiva, ¿ok? Entonces el paciente queda ciego ya sea del ojo derecho o del ojo izquierdo. Entonces, mucho ojo con esto, porque pueden en algún momento de su práctica profesional encontrarse un caso de estos, ¿ok? Y el tratamiento, al final del capítulo vamos a hablar del tratamiento, y el tratamiento para todas las vasculitis es la misma base. Y entonces, si actuamos rápidamente, el paciente puede evitar llegar a estas complicaciones que les estoy mencionando. Esta arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal puede asociarse a otro síndrome que se llama polimialgia reumática. Más adelante vamos a ver qué es la polimialgia reumática, porque es un trastorno que también se presenta solo. No tiene que estar asociado siempre a esta arteritis de la temporal. También en este grupo de las arteritis granulomatosas tenemos a la arteritis de Takayasu. Por su nombre, ¿en dónde creen ustedes que sea más frecuente de encontrar casos de arteritis de Takayasu? En En Asia. Asia, doctor. ¿Perdón?
En Asia. En Asia. El continente asiático es gigantesco, es enorme, ¿eh? ¿En Japón? En Japón. En Japón, nada más por simple deducción, al oír algo así como Takayasu, inmediatamente dicen, pues este es japonés. Y efectivamente el doctor Takayasu, que fue el que describió los primeros casos, o la primera gran serie de casos de lo que hoy lleva su nombre, era un médico japonés, y particularmente el doctor Takayasu no era reumatólogo, no era internista, no tenía nada que ver con esto. El doctor Takayasu era oftalmólogo. La historia del doctor Takayasu fue bastante triste porque fue un doctor que en su tiempo no fue aceptado para hacer especialidad. Estamos hablando del siglo antepasado, ¿sí? En donde para hacer una especialidad, los médicos lo que tenían que hacer era acercarse a alguien famoso ya, a un médico ya de renombre, y decirle que si le permitía estar como su pupilo, como su médico ayudante, y conforme fue pasando el tiempo, pues iba el médico joven o el médico nuevo aprendiendo lo que su maestro le iba enseñando. Entonces el doctor Takayasu quiso en varias ocasiones hacer alguna especialidad relacionada con la oftalmología, y se le fue negando, y él solo fue cultivando su aprendizaje por la oftalmología. ¿Ok? Pero esa es una historia. ¿Okay? De tal manera que el doctor Takayasu, inclusive, post-mortem, recibió el reconocimiento de su gran aporte a la descripción de esta vasculitis o de esta arteritis. Esta arteritis de Takayasu afecta al vaso más grande que tenemos en nuestro organismo. ¿Cuál es ese? La aorta. La aorta, ¿ok? Las pacientes que sufren Takayasu tienen lesiones en la pared de la aorta, ¿sí? En cualquiera de sus trayectos o de sus segmentos puede tener vasculitis la paciente. Si se afecta la aorta, ¿cuál será la manifestación clínica más frecuente de esta arteritis de Takayasu? Nada. La hipertensión, doctor. No, La claudicación, entonces. no. Digo, ¿perdón? Insuficiencia cardíaca. No. Están orientados, tienen idea, efectivamente, pensando en que al afectarse la aorta, los pacientes van a presentar ese tipo de trastornos. Entonces sí hay una lógica en lo que me están diciendo, sin embargo no es el dato clínico más frecuente, más común. La manifestación clínica más común de la arteritis de Takayasu es el síncope, es el bajo gasto que presentan las pacientes. Entonces, si hay una paciente joven que de repente, ¡pum!, pierde el conocimiento, tiene un síncope, pues bueno, habrá que investigarle causas más frecuentes, más comunes, desde cuestiones como, por ejemplo, hipoglucemia, un evento vascular cerebral, etcétera, etcétera, hasta pensar en una arteritis de Takayasu. Generalmente la arteritis de Takayasu es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que primero excluyen causas más comunes, más frecuentes, para entonces pensar que la paciente puede tener Takayasu. ¿Ok? Entonces el doctor Takayasu tuvo esa curiosidad, esta inteligencia de estudiar a este tipo de pacientes que en su pueblo, en su lugar donde ejercía su profesión, fue más o menos frecuente. ¿Ok? Y entonces fue describiendo esto,
porque las pacientes tenían ciertas características clínicas, era síncope y además algo muy importante y que también de ahí se deriva el otro nombre que recibe esta arteritis de Takayasu. También se le conoce con el nombre de la enfermedad sin pulsos, ¿sí? Al tener afectada la pared de la aorta, entonces las pacientes no tienen pulsos periféricos, ¿sí? A estas pacientes uno le busca los pulsos periféricos y no son palpables, ¿ok? Más adelante, otra vez, hablaremos del tratamiento de todas estas vasculitis. Y ya les decía, nosotros en México no es que sea algo muy frecuente, pero sí hay reportes de arteritis de Takayasu. Después tenemos a la enfermedad de Kawasaki, ¿ok? ¿De dónde creen o en dónde creen que sea mucho más frecuente esta vasculitis que se llama enfermedad de Kawasaki? ¿También en Japón? También en Japón. Exactamente. Otra vez, un doctor de apellido Kawasaki fue de los primeros en describir los cuadros clínicos o el cuadro clínico de esta vasculitis, ¿ok? El nombre con el que se conoce también a la enfermedad de Kawasaki es el de síndrome linfomucocutáneo. Y efectivamente, ese es un término que define muy bien a esta enfermedad. Efectivamente, es un síndrome que tiene alteraciones en la linfa, en las mucosas y en la piel, ¿ok? Es mucho más frecuente en niños que en adultos. De hecho, es una vasculitis que por alguna razón también en México la vemos con cierta frecuencia. Inclusive, si ustedes recuerdan, cuando se empezaron a reportar los primeros casos de infección por COVID en niños, se dijo, permítanme un segundo, ¿eh? Y entonces, perdón. Entonces, cuando se empezaron a describir los primeros casos de infección por COVID en niños, se dijo que estaban desarrollando una enfermedad parecida al Kawasaki. Permítame otro minutito, porque alguien está aquí. Perdón, me estaban hablando precisamente de la Facultad de Medicina. Me dicen que mañana va a haber un desayuno de bienvenida por el nuevo ciclo escolar. Pero imagínense, me están hablando un día antes. Pues no, así no se puede. ¿Sale? Bueno, ok, entonces retomó mucha importancia en esta actual epidemia de COVID, porque los niños pueden desarrollar una enfermedad parecida al Kawasaki, ¿ok? Inclusive los niñitos con COVID que presentan este síndrome tienen un cuadro mucho más grave al presentar o desarrollar el Kawasaki, ¿ok? Y ya les decía hace unos minutos que se llama síndrome linfomucocutáneo también, sus características clínicas. Entonces, estos niños lo que presentan, bueno, en primer lugar es fiebre, y las otras manifestaciones están relacionadas con esta definición. Tienen adenopatías, tienen hepatoesplenomegalia, tienen afección de las mucosas, sobre todo la mucosa oral y la conjuntival. Son niños que tienen conjuntivitis intensa, son niños que tienen un signo en la cavidad oral que se llama lengua de frambuesa. La lengua se pone
edematosa, muy roja, intensa, como el color de la frambuesa. Tienen una superficie empedrada a nivel de la piel, que se denomina así, lengua de frambuesa. Y además tienen un rash cutáneo, lo que conlleva mayor gravedad en la enfermedad de Kawasaki, independientemente de esto que acabo de mencionar, que ya de por sí es grave. Los niños presentan serositis. Entonces pueden tener derrame pleural, pueden tener derrame pericárdico, pueden desarrollar miocarditis con trastornos de la conducción, ¿ok? Que es lo que condiciona mayor gravedad, ¿sí? Y aumenta la mortalidad en estos niños con enfermedad de Kawasaki, ¿ok? Y finalmente tenemos a la enfermedad de Behçet. Por su nombre, ¿en dónde creen ustedes que sea más frecuente de ver la enfermedad de Behçet? ¿Nada? Así como dijimos, Takayasu, Kawasaki, es más frecuente en Japón. ¿Dónde será más frecuente el Behçet? ¿En Alemania? No, En Israel. en países del cercano oriente, ¿ok? Ya no nos vamos a ir al lejano oriente como Japón, sino más para acá. Entonces el Behçet es más frecuente en países como Israel, Palestina, Jordania, esos sitios, esos países donde un día están en guerra y al otro día también, ¿ok? Ahí es donde más frecuente se da el Behçet, pero eso no descarta que nosotros también veamos en México Behçet. Esta es una vasculitis de adultos, ¿sí? Mujeres son las más afectadas, ¿ok? Y su cuadro clínico está caracterizado por afección articular. Las pacientes presentan artritis, bueno, independientemente de que pueden tener fiebre, ¿sí? Y afección a las mucosas. Desarrollan úlceras a nivel de las mucosas, como por ejemplo en la cavidad oral, en la mucosa nasal, en la mucosa vaginal. Pueden tener alteraciones neurológicas, pueden tener manifestaciones a nivel intestinal, en fin, es una vasculitis sistémica bastante espectacular. El diagnóstico debe ser oportuno porque todo este trastorno que presentan las pacientes puede amenazar su vida, ¿ok? Repito, no es muy común en nuestro país, pero sí se han reportado casos, hay que estar atentos porque en algún momento dado podemos encontrar veces en el ejercicio de cualquier especialidad. ¿Ok? Finalmente, ¿cuál es el tratamiento de las vasculitis? Ya mencionábamos en un principio, pues que va a depender mucho de dónde se presente, del órgano o los órganos que más afecten las vasculitis. Pero la piedra angular, la base del tratamiento, como muchas otras de las enfermedades reumáticas autoinmunes, es la corticoterapia, ¿ok? O sea, el tratamiento con corticoides o con glucocorticoides, ¿ok? La prednisona es de lo que más se utiliza. Ya habíamos platicado que cuando veamos el tema de medicamentos en reumatología, hablaremos de todos estos fármacos que se utilizan para el manejo de estas enfermedades. Además del tratamiento con esteroides para todas las vasculitis, vamos a individualizarlo. Si está afectado el riñón, pues nos vamos a ir sobre el riñón. Si está afectado el pulmón, pues nos vamos a ir sobre el pulmón. Todo va a ir dependiendo de los sitios que estén afectados en nuestros pacientes. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas de este capítulo de las vasculitis? No, doctor, todo claro. Sale. Nos vemos el lunes entonces, ¿ok? Sí, doctor. Gracias, doctor. A ustedes. Hasta el Hasta lunes, luego. doc. Gracias, doctor.